Ahí está. Desde la descodificación biológica consideramos que de una capa a la otra no se pasa así de un salto. De una capa a la otra hay entre medio órganos de transición, ¿sí? Se llama transición mesodérmica. Luego hay una transición, ¿sí? Ectodérmica, ¿sí? Entre endo y meso y dentro meso endo, ¿sí? Pero son órganos de transición. Por eso a veces van a encontrar que se encuentran por ahí algunos órganos que decir, pero ¿cómo? Este no estaba acá, pero está acá. Sí, lo que pasa es que algunos comienzan formándose en una determinada capa embrionaria y terminan, ¿sí? El punto final de desarrollo en otra capa embrionaria, ¿sí? Como acá dice, ¿sí? Esto es un repaso. Bueno, no sé, chica, ¿alguna de ustedes está ojeada? ¿Alguien le duele la cabeza? Perdón que pregunte porque me da ganas de bostezar y es raro que bostece. Sí, seguramente alguna de ustedes está con dolor de cabeza o algo. Eh, ah, sí. Ay, no sé, estoy bostezando, sí, por eso muteo porque es impresionante, Eli. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Agarrá, un vasito de agua, si querés sal, ponerle unos puñados de sal gruesa, ¿sí? Y dejátelo ahí arriba de la mesa, donde estás vos, ¿sí? Y al finalizar la clase vas a ver que tiene burbuja. Eso porque te está limpiando. Y bueno, ahora yo te voy a también limpiar, porque la verdad me está haciendo bostezar mucho. Bueno, el endodermo, ¿sí? Va a dar, siempre vamos, cuando hablamos de endodermo, recuerden que esto lo vimos en principio, es toda la etapa de la supervivencia. Bueno, y va a dar todo lo que es el sistema digestivo, ¿sí? Y las partes blandas. Luego tenemos el mesodermo, que va a dar todo lo que es la musculatura, los huesos, los tejidos cognitivos, menos el periósteo recuerden que es de recubrimiento, por lo tanto todo lo que cubre, ¿sí? La finalidad es proteger lo que está debajo, por lo tanto, ¿sí? Estamos hablando... sí, estás muy cargada, Eli, ¿eh? Así que te diría que hagas algo, ¿sí? Ponete eso, haces, ¿sí? Eh, ajá, sí. Sí, sí, porque lo estoy sintiendo. Perdón que haya interrumpido, pero lo que pasa es que me da mucho bostezo y por lo general es porque alguien de ustedes está ojeada. Sí, ojeada o con dolor de cabeza o con alguna malestar o algo. ¿Sí? Más que nada es eso, por eso interrumpí. Pero si es así, sí, te recomiendo... No, no te retires, no, para nada, ya está, ya pasa. No, tranquila, tranquila. No, para nada. No, al contrario, era más que nada para que te protejas, ¿sí? Y bueno, y pongas ese vasito, o ponelo si no tenés sal, agua, un vasito con agua, ¿sí? Y eso va a hacer que canalice toda la energía ahí. Bien, no, pero no te vayas, no hace falta. ¿Mm? Bueno, tenemos el mesodermo que va a dar músculos, huesos, tejidos cognitivos, menos el periósteo, ¿sí? Eh, y bueno, las fascias también, los músculos, los tendones, los huesos, ¿sí? Eso también va a generar, digamos, va a estar en representación dentro del mesodermo, ¿sí? Y después tenemos el ectodermo, que es el sistema nervioso, la piel y el periósteo, ¿sí? Así que ahí tenemos, ¿no? Y todo lo que es en biodescodificación, todo lo que es fascia, las cápsulas articulares, va a estar re bien, ¿sí? Por eso decía. Bueno, todo lo que es fascias, ¿sí? Cápsulas articulares, forman parte también de la segunda etapa biológica porque son la protección. Recuerden que todo lo que recubre, todo lo que cubre, siempre lo protege lo que está debajo, ¿sí? Por lo tanto, es protección. Recordad que la primera etapa es supervivencia, la segunda es protección, y la tercera es desvalorización y las cuartas son las relaciones humanas, ¿sí? Por eso
eso es importante tener este concepto en claro. También... Perdón. Sí, no hay problema. Sí. Bueno, y después tenemos los 4 tipos de células. Tenemos células madres u osteógenas, ¿sí? Que se encuentran en el interior del hueso, en la capa celular justamente interna del periósteo o del endostio, ¿sí? Que se van a ir multiplicando y van a terminar dando células, ¿sí? Óseas. Luego tenemos las osteógenas que van a ir evolucionando y van a terminar convirtiéndose justamente, ¿sí? En lo que son los osteoblastos. Recuerden que los osteoblastos son las células que van a ir a construir el hueso, ¿sí? En el proceso de mineralización. Y después de un tiempo, ¿sí? Ya formado este proceso de mineralización, va a dar la célula ósea normal, que se llama osteocito. Y hay una cuarta célula, ¿sí? Que es el osteoclasto, ¿sí? Recuerden que el osteoclasto, como vimos el otro día, es el que se encarga del proceso de desmineralización, ¿sí? Uno construye y el otro desmineraliza, construye y desmineraliza, ¿sí? Osteoblasto, mineralización, y osteoclasto, ¿sí? Desmineralización. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos visto que cuando estaba cansado el hueso empezaba a construir, ¿sí? Desde donde ha dejado la desmineralización y se iba por ahí torciendo el dedo, la pierna, el dedo del pie, el dedo de la mano, el tobillo, ¿no? Y vos decís, ¿cómo? Si yo no tenía derecho, ¿qué me pasó? Bueno, dependiendo el lugar y la zona en donde se encuentre ese tipo de situación que esté atravesando el hueso, va a hacer la descodificación. Por eso decimos que todo lo que es descodificación osteoarticular es una descodificación precisa. Por ejemplo, si yo tengo, se me empieza a deformar el dedo de la mano, ¿sí? Dependiendo qué mano, si es la mano derecha, es una acción contrariada, y si la mano izquierda es el deseo contrariado, siempre hablando de diestra, va a depender el dedo en el que comienza. Por ejemplo, si es el anular, son los compromisos, ¿sí? Me siento desvalorizada, ¿sí? Porque yo me comprometo en mi trabajo y no hay una retribución, no hay un reconocimiento, ¿sí? Entonces me siento desvalorizada. Entonces ese hueso, de ese dedo específicamente, ¿sí? Simbólicamente se empieza a sentir cansado. Como que todo lo que, todo lo que construye desde el compromiso, ¿sí? Es destruido desde la acción, ¿sí? Entonces un deseo o una acción contrariada, ¿sí? Bien, hasta acá voy. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Por eso es muy importante entender el concepto, ¿sí? A ver, si es en el dedo, como decía recién, el dedo que nos ponemos el anillo de casados, ¿sí? O el compromiso, dependiendo de la mano, es entender que estoy devalorizada en cuanto a mi identidad. Recuerden que puede ser la identidad, izquierdo, mis valores, mi compromiso, ¿sí? Mi contrato. Entonces, cada dedo tiene, o si es el dedo, por ejemplo, el índice, me siento desvalorizada ante la autoridad, ¿sí? O sea, me considero autoridad, pero nadie me da el valor que merezco, ¿sí? Esto puede suceder, por ejemplo, al padre o a la madre, ¿no? Que quiere, que es autoridad frente a sus hijos, pero la ha perdido, ¿sí? O los hijos no le dan el valor del lugar que corresponde ese padre, ¿sí? No lo tienen en cuenta o no lo respetan en cuanto a a autoridad. O si fuese, por ejemplo, el del corazón, que es la parte, digamos, habla de la sexualidad, me siento desvalorizada en la parte sexual, ¿sí? Y el dedo gordo, ¿sí? En la parte del alimento emocional. Por eso es importante tener en claro esos conceptos, ¿sí? Vuelvo a repetir, no es necesario que lo estudien de memoria. Esto se lo van a ir aprendiendo con el paso del tiempo, ¿sí? Con el paso del tiempo, cuanto más atiendan, más practiquen, ¿sí? Por eso yo siempre les dejo abierto, por más que terminen, la sala de práctica, para que ustedes puedan seguir asistiendo a las salas de práctica y puedan ir perfeccionando, ¿sí? Hasta que realmente o literalmente puedan largarse solas al mundo de las consultas, ¿sí? De hecho, hay chicas que que ya están atendiendo y están en práctica, y hay chicas que están en práctica ya hace ratito y ya no están atendiendo, ¿sí? Porque todavía sienten que les falta, ¿sí? Para lanzarse al mundo.
Entonces, al mundo de las consultas, digo yo, ¿no? Entonces, la ventaja, todas esas ventajas que ustedes tienen, aprovechenla. No la desperdicien, al contrario, ¿sí? Al contrario, aprovechen, ¿sí? Bueno, fisiología del calcio, esto creo que ya lo habíamos visto, ¿no? En los valores en sangre, de la tasa de calcio en sangre, eh, entre un mínimo y un máximo hay muy poca diferencia. Es del 2.3 al 2.7, ¿sí? Dependiendo obviamente del nomenclador también, ¿no? Pero es eso. Y el calcio es de, ¿cómo se llama? De vital importancia para los músculos, junto con las proteínas y el colágeno, ¿sí? Entonces, eh, para la función muscular más que nada, ¿no? Si estamos por encima o por debajo de esto, puede llegar a haber un paro, ¿sí? Un paro cardíaco, ¿sí? Por eso siempre se trata nuestro cuerpo de nivelarlo, ¿sí? De regular a cada instante de acuerdo a la necesidad, siempre supliendo las necesidades de nuestro organismo, ¿sí? Siempre van a oscilar entre 2.3 y 2.7, ¿sí? Por ejemplo, a ver, el otro día, cuando yo me hice los estudios, me salieron todo bien de sangre, pero me dijo la chica, la médica, dice, te voy a dar vitamina D para reforzar, porque el calcio está en el límite mínimo. O sea, está bien, pero está en el límite. Y tendría que estar un poquito más. Tendría que estar en 2.5, 2.6, pero no en 2.3. ¿Sí? Entonces, prefiero reforzar la vitamina D, porque la vitamina D, ¿qué hace? Hace que se fije el calcio. ¿Sí? Entonces, refuerzo la vitamina D y de esta manera el calcio tiene que subir. ¿Cómo lo acompaña el calcio? Lácteos, ¿sí? Me dijo yogur, leche, quesos, ¿sí? Para que yo aumente la calcemia en mí y ahí pueda nivelarlo, ¿sí? Y sin necesidad que mi cuerpo esté en el límite constantemente. Que eso también hace, yo siempre digo, desde el coaching nutricional, digo, ¿no? Digo, esto hace también que al no tener la suficiente, digamos, ¿cómo diríamos?, la función satisfecha del calcio, justamente para la función muscular, ¿sí? También hace esto que las proteínas tampoco estén siendo fijadas. Porque a vos lo que te va a dar la fuerza para moverte y caminar es la proteína, ¿sí? La proteína hace que se fije en la masa muscular, ¿sí? Y hace que genere masa muscular, y masa muscular a vos te va a dar que los músculos que son potencia, ¿sí? Vieron que a veces se me duelen las piernas, me duelen las piernas. Bueno, si sos una persona que está sana, que haces, ¿no? Relativamente caminás y todo, y te siguen doliendo las piernas, después de los 40 siempre te aconsejan, ¿sí? Reforzar las proteínas. No es necesario tomar complementos, tal vez, ¿sí? Pero sí tener una dieta rica y balanceada de proteínas, ¿sí? De acuerdo a la necesidad de cada uno. Porque no es lo mismo una persona sedentaria en necesidad de proteína que una persona activa, ¿sí? Entonces hay como una tabla de valores que te da la diferencia entre lo que necesita una persona sedentaria y lo que necesita una persona activa, ¿sí? Entonces, eso también hay que evaluarlo. ¿Mm? Eh, bien, ahí hay dos posibilidades, ¿sí? Cuando tenemos poco calcio se llama hipocalcemia y cuando hay demasiado calcio se llama hipercalcemia. Cuando hay hipocalcemia, el que funciona justamente en esta, a ver si lo tengo acá, sí, es justamente la paratiroides, la paratormona, ¿sí? Que está justamente segregada por las paratiroides. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a pedir a los osteoblastos que destruyan hueso, ¿sí? Justamente desmineralizar el hueso para poder obtener el calcio y así aumentar calcemia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto puede ser que te destruya, por ejemplo, un diente, ¿sí? Un huesos, ¿sí? Uñas, ¿no? Porque necesita, ¿sí? Del calcio para cumplir esa necesidad regulando dentro de esos valores de 2.3 a 2.7. Cuando hay hipercalcemia, que se llama calcitonina, ¿sí? Justamente la hipercalcemia está segregada por las tiroides y por la hormona de las tiroides, justamente es esto, ¿sí? Entonces,
es exceso de calcio. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a estimular, ¿sí?, la actividad de los osteoblastos para que fije el calcio en los huesos y que disminuya la concentración en sangre, ¿sí? Pero recuerden que el que hace que absorbamos la vitamina, perdón, el calcio es la vitamina D. Cuando hay hipercalcemia, demasiado calcio, más del valor normal, automáticamente va a ser eliminado por dos vías, por los riñones o el intestino delgado, ¿sí? Entonces, todo lo que esté relacionado, ¿sí? Esto creo que lo vimos la clase pasada, si no reforzamos. ¿Se acuerdan? Calcio más magnesio, ¿sí? Calcio, ¿qué dijimos que era calcio? La fuerza, chicas, ¿sí? La fuerza. El calcio es fuerza. Y el magnesio, ¿sí? ¿Se acuerdan que el magnesio era esto de la función maternal, ¿sí? Como madre, como función materna. Entonces, cuando tienen que hacer un diagnóstico, bueno, entre comillas, diagnóstico porque no diagnosticamos, pero vamos a hablar así, que por ejemplo, una persona que viene tiene un conflicto de calcio más magnesio más colesterol, por ejemplo, que podría ser tranquilamente, va a hablar de alguien frágil y hay que ayudar a nivel de función maternal, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una persona frágil, ¿sí? Y yo como madre la voy a ayudar desde ese lugar. Puede ser una amiga, puede ser una prima, una tía, puede ser una hermana, puede ser alguien, ¿no? En la cual nosotros sentimos que es débil, no tiene fuerza, que necesita, que es frágil, que necesita de nosotros, ¿sí? Y justamente cumplir con esa función. Y el colesterol me construyo sola. ¿Sí? Esto por lo general, hay un ejemplo que ustedes tienen en el PDF de una madre que ha quedado viuda, por ejemplo, ¿no? Con sus dos hijas. Una madre que se queda viuda con sus dos hijas, ¿sí? Le pasa esto, ¿no? Siente que, ¿cómo puedo decirlo? A ver, siente que siente a sus hijas frágiles, porque ha partido el padre de ellas, y tiene que ayudar a la función materna. Pero ¿de dónde lo hace? Desde sola, porque el marido no está. Entonces ella se tiene que volver a construir sola para poder sacar adelante a sus hijas que las siente frágiles desde la función materna, ¿sí? Entonces ahí tenemos un conflicto de colesterol, eh, calcio más magnesio más colesterol. Calcio, fuerza, magnesio, tierra. Y la tierra está relacionada con la madre, ¿sí? Tierra igual a madre. Y colesterol me construyo sola. ¿Hasta acá voy? Perfecto, sí. Buenísimo, buenísimo. Sigo entonces. Bien. A nivel psicosomático, ¿qué quiere decir el aparato osteoarticular? ¿Sí? Bueno, nosotros sabemos que el aparato osteoarticular, ¿sí? Eh, es lo que a vos te permite moverte, es tu estructura, ¿sí? Sin el aparato no podríamos movernos, ¿sí? No nos podríamos mantener en pie, ¿sí? Está relacionado con la tercera capa embrionaria o etapa y corresponde justamente al de la valoración y comparación. Entonces tenemos la primera etapa, que es la supervivencia, respiración, por ejemplo, agua en los riñones, la reproducción, la alimentación con el sistema digestivo de la boca al ano, ¿sí? Por eso el concepto del todo lo que es el tubo digestivo, sistema digestivo y partes blandas. En la segunda etapa, ¿sí? Vamos a hablar de la protección de la familia, del marido, las meninges, el peritoneo, pericardio, pleura, dermis, fascias y cápsulas articulares. No hay muchos en la segunda etapa, ¿sí? Tenemos meninges, peritoneo, pericardio, pleuras, dermis, fascias y cápsulas articulares. En la tercera etapa, ¿sí? Ya una vez que hemos comido, hemos vivido, reproducido la especie, tenemos un nido para proteger,
a todo el mundo, ¿sí? De todo el mundo es necesario salir de la cueva, ¿sí? Entonces, ahí viene la tercera etapa. Yo estoy en la cueva, ¿sí? Entonces, tengo que salir al mundo, ¿sí? Tengo que aprender a relacionarme, aprender a vincularme, aprender a hablar con el otro. No solo hablar, razonar, planificar y accionar, ¿sí? Sería, digamos, eh, lo que pasaría en la tercera etapa, ¿sí? Bien, después ustedes tienen, pero bueno, ya lo vimos, así que lo que voy a hacer es pasarlo un poquito de largo, no sé si han estado leyendo, pero ¿qué puede suceder, por ejemplo, ¿no? Eh, ante las dificultades, ¿no? Que nos preceden la tercera capa embrionaria. Por ejemplo, el primer punto clave de la desvalorización es la evaluación y la comparación. Por eso cuando ustedes miran el cuadro, ¿sí? Y ven la parte, digamos, de mesodermo nuevo, ¿sí? Van a ver que dice valoración, comparación, ¿sí? Entonces, eh, está relacionado, ¿sí? La evaluación y la comparación es cuando hacemos un contrato con alguien, ¿sí? Al principio es positivo, nunca prevemos que puede haber un conflicto, puede haber problemas, y de pronto nos encontramos, por ejemplo, que hay una situación crítica, ¿sí? Y nos va a suceder que vamos a consultar, en el caso ¿no? de una situación crítica, con el profesional que corresponda. Puede ser con un abogado, ¿sí? Puede ser con un médico, puede ser con el psiquiatra o psicólogo, quien sea. Y desde la bio, ¿sí? Lo que vamos a ver es que, bueno, claro, yo quiero obtener resultados, va a haber un resultado obligatorio, que ese sería el segundo punto clave de la desvalorización. Son muy importantes los resultados, chicas, obligatorios, ¿sí? Esto es como la ley de causa y efecto, ¿sí? Entonces, necesitamos sí o sí tener en claro que tal acción va a haber resultados, ¿sí? Y son muy importantes. Por ejemplo, los niños sufren una fractura particular a nivel de la muñeca, vemos que la muñeca está relacionada con el trabajo y eso implica que la están pasando mal. Pero no en el trabajo, porque el niño no trabaja, no le está pasando mal, en la escuela. Puede que el niño esté pasándola mal en la escuela, porque no está trabajando bien, porque no está rindiendo académicamente bien, ¿sí? Entonces puede verse a eso, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, eh, o se sienten desvalorizados, ¿sí? Porque hay chicos que van, que tienen notas muy buenas y él no puede subir la nota, ¿sí? Entonces él empieza también a sentir desvalorizado. Y guarda ahí, porque muchas veces suele pasar también que los padres mismos inconscientemente hacen una desvalorización cuando le dicen, mira, tenés que aprender de tu hermano que se sacó mejor nota que vos. O mira, tenés que aprender a hacer las cosas porque tu hermano las hace mejor. ¿Sí? Pero uno cree que con el afán de mostrarle y enseñarle de esta manera, en realidad lo que estamos haciendo es perjudicando, ¿sí? Los estamos desvalorizando inconscientemente, ¿sí? Por eso siempre digo, nunca hay que comparar los niños, ¿sí? Cada niño es un niño especial, individual, único y repetible, ¿sí? Por lo tanto, se tiene que tratar así. Entonces, no podemos comparar entre hermanos, no podemos comparar entre compañeros, ¿sí? E inclusive ni siquiera a modo de castigo, ¿sí? Porque a veces, y la palabra suena rara, ¿no? Pero a veces yo he escuchado, ¿sí? Eh, Padres que le dicen a sus niños porque se sacan mala nota y le dicen, ah, mira, tu hermano, mira, qué bien tu hermano y vos te portás mal, o mira qué bien tu hermano y vos te sacás mala nota. Entonces creen que con eso el niño, ¿sí? Le van a dar, ¿no? Una mirada sobre su hermano y va a decir, bueno, voy a cambiar lo que me está pasando. No, chicos, al contrario, al revés. Uno se tiene que sentar con ellos y explicarle, preguntarle, hablar. Ha pasado mucho, y en las consultas es común esto, de que, por ejemplo, uno le dice, ¿sos un padre presente o un padre ausente? Soy un padre presente. Bueno, contame qué es ser un padre presente. Y yo estoy todo el día en casa. Sí, pero vos podés estar todo el día en tu casa, ¿sí? Vos en tu habitación y tu hijo en la suya. Pero yo estoy presente en casa. Es como que si no estuvieses.
¿sí? La presencia se le dice cuando vos te comunicas con tu hijo, cuando charlan, cuando tienen por lo menos en algún momento del día, ¿no? Esa merienda, por ejemplo, ¿sí? En la cual pueden dialogar, hablar, o inclusive si no se acerca el niño, como padres uno acercarse al niño y decirle qué anda pasando, qué necesita, ¿no? Seguir teniendo ese vínculo amoroso con el niño, ¿sí? Para que el niño se sienta contenido. ¿M? Pero hay padres, a mí me ha pasado en consulta, de que viene a la consulta y me dicen, eh, y contame vos, porque mi papá no estaba nunca, bien, y yo he cambiado y he revertido la situación, yo soy un padre presente. Bueno, contame qué es ser un padre presente. Entonces, ahí es donde la persona frena y empieza a autoobservarse y se da cuenta que muchas veces ellos están repitiendo patrones. Que el padre trabaja, que llega tarde, que llega cansado, que no los quiere porque está cansado y uno entiende que está cansado, ¿sí? Porque uno es padre, uno ha sido, ¿no? Todos somos padres y sabemos muy bien qué es lo que es estar cansado y aún así, chicas, tenemos que estar para ellos, ¿sí? Entonces es importante este concepto para que luego sean adultos saludables, porque si no inconscientemente van a seguir repitiendo patrones. Si vos sos una persona que venís de padres trabajadores y vos también sos trabajadora, ¿sí? Pero llegás a tu casa y no haces el acto de presencia que corresponde como padre, ese niño no tiene un padre presente. Va a sentir una herida, la herida de infancia, ¿no? El abandono o el rechazo, ¿sí? Eh, había una publicidad o un experimento social que lo hicieron. En la mesa, me acuerdo, creo que fue de Navidad, donde se presentó una familia entera y se les había sacado el celular y se les preguntaba si conocía al otro, ¿sí? De hecho, también esto lo hacemos en la pareja. A mí me ha pasado en terapia de pareja lo mismo, ponerlos enfrente y preguntarle a él qué le gusta a ella. Y preguntarle a ella qué es lo que le gusta a él. En determinadas cosas, puede ser en comida, en perfume, ¿sí? En ropa. Generalmente yo lo hacía en ropa, perdón, en perfume para ella y en comida para él. Y no sabían responder. O respondían en un perfume y ella dice, no, pero ese no me gustaba. Y pensé que yo te regalaba así, pero vos me lo regalabas y yo para que no te ofendieras o porque me daba cosas no te decía que no me gustaba. Pero los tengo ahí y después viene fulana, me yo se los regalo. Y pasan esas cosas, chicas. A veces por no querer, ¿no? Poner mal al otro, uno se queda con el regalo y te dice, ay, qué lindo. Lo guarda y no lo usa, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Por eso siempre decimos en pareja, nosotros pregunten qué es lo que quieren sus parejas de regalo para el cumpleaños. Sí, por lo menos así le va a dar utilidad, saben que le gusta, le va a caer bien, le va a pasar bien, porque si no las expresiones hablan por sí solas. El tercer punto es la impotencia dentro de la valorización, ¿no? Que es una, por ejemplo, en una determinada situación no puede hacer otra cosa que soportarla. Entonces esa persona no consigue encontrar, por ejemplo, comida durante 3 días y no puede hacer otra cosa, ¿sí? Que soportar que no puede encontrar comida hasta que consiga un empleo, ¿sí? Entonces el resentir de ese momento es me siento impotente. Impotente ya sea por no conseguir empleo, impotente por no poder traer el dinero a casa, impotente por no cubrir esa necesidad. Y la cuarta es la falta de respeto, ¿sí? Esto es fundamental. Alguien que insulta es que no quiere, ¿sí? Es que no quiere al otro. Y lleva a una falta de amor, ¿sí? Una falta de amor durante, justamente, siempre decimos esto, tenganlo presente, todo lo que nos pasa de adulto tiene un reflejo en la infancia, todo lo que nos pasa, o sea, la falta de amor o todo ese amor que no hemos recibido durante la infancia, ¿sí? Entonces, no me siento respetado, ¿sí? O no siento respetados mis fundamentos. La falta de respeto puede ser para nosotros, que es la más importante, o también con los demás, ¿sí? Entonces, esto va a generar, por ejemplo, la falta de respeto, una artrosis de rodilla, ¿sí? Es doblegar las rodillas. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta acá?
No, sí. Bien, bueno, entonces sigo. Las faltas pequeñas de respeto, ¿sí? También hacen que esa jarra psicosomática pum, 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 se vaya llenando. La desvalorización implica evaluación, resultados obligatorios, impotencia y falta de respeto, ¿sí? En la consulta lo que es más importante es la falta de respeto, sobre todo, ¿sí? El conflicto de base arcaico es el resultado justamente de la comparación y la impotencia. ¿Mm? Vamos a la osteosporosis. La osteosporosis. Bueno, la osteosporosis es, generalmente hay un dicho, un mito prácticamente, que a partir de los 50 o todas las personas mayores de 50 tienen osteosporosis. Bueno, no es así, ¿sí? Porque si no, yo conozco personas de 80 años que están mejor que yo, digo, que hacen gimnasia, van, vienen, corren, hacen maratones, andan en bicicleta, y están muy bien y no tienen osteoporosis. Entonces esa ley no aplica para todos, ¿sí? No es una ley pareja, sino que va a depender, como decimos siempre, de los programas, las creencias, los mandatos, ¿sí? Y todo eso que ya fue anclado, más todas las experiencias vividas. La osteoporosis es todo lo que hemos dicho antes que me va a tocar, ¿sí? Por ejemplo, en toda mi economía, todo lo que dijimos antes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Devalorización, impotencia, ¿pero en dónde? En mi economía y en todo mi funcionamiento, ¿sí? Por eso hay otro mito también que dicen que la osteoporosis viene cuando entras en estado de menopausia, ¿sí? Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Puede suceder? Sí, puede suceder, porque hay un cambio hormonal, ¿sí? Que va a influenciar sobre el calcio. Recuerden que la construcción del hueso, no sé si se acuerdan, este sería el hueso, vamos a poner que este es el hueso, así de esta manera, y tiene, ¿se acuerdan el encofrado que habíamos hablado de la columna, las varillas de acero? Bueno, las varillas de acero en el hueso son las fibras de colágeno. Y dentro de ese armazón de fibra de colágeno, ahí adentro están ¿quién? ¿Qué se echa adentro? El calcio. ¿Sí? Entonces, por eso tiene mucho que ver el calcio en la osteosporosis, ¿sí? Pero bueno, va a depender también factores emocionales predominantes, ¿sí? Que hagan que este calcio no sea suplido o no sea justamente el suficiente para que nuestros huesos sean saludables. La osteoporosis es, entonces, desde la bio, aceptar con serenidad, chicas, lo que tengo que atravesar, ¿sí? Con serenidad el funcionamiento fisiológico normal del ser vivo, de los seres vivos del ser humano. ¿Qué quiere decir, chicas, esto? El paso del tiempo. Aceptar con serenidad que me estoy volviendo grande, que voy a tener arrugas, que voy a tener, ¿no? Por eso lo importante, digo, chicas, cuando llegue este proceso y esta etapa, trabajen en la autoestima, para que cuando este proceso llegue, no las agarre acá, ¿sí? O sea, hay que trabajar en la autoestima, hay que trabajar la autovaloración, la autoaceptación, el autoconcepto. Bueno, impacto de la conversión orgánica. Dentro de la biodescodificación nosotros consideramos que hay 4 tipos de conversión orgánica, ¿sí? La conversión orgánica, la primera conversión orgánica que tenemos es el impacto, ¿sí? Neuromotor, ¿sí? El impacto neuromotor. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que voy a tener un conflicto a nivel locomotor. Motivo simbólico de la bio, falta de respeto, impotencia, ¿sí? La persona, por ejemplo, no ha podido moverse, se ha sentido inhibida, corrompida, ¿no? Que no pueda salir de su zona, ¿sí?
pero para moverse son los músculos, chicas, que necesito. Por eso, cuando viene la bio, ¿sí?, de una persona que tiene conflicto a nivel muscular, lo primero que preguntamos es si está bien de calcio, si está bien de magnesio, si está bien de vitamina D, ¿sí? ¿Por qué? Porque por más que nosotros trabajemos, si bien vamos a notar cambios, esa persona puede conseguirlos mucho más rápido si se facilita, ¿sí?, la medicación necesaria para poder levantarlos. Y al trabajarlos, ¿sí?, lo que va a suceder es sanar el conflicto programante, por lo tanto la medicación va a ser de un corto tiempo para luego continuar con una vida saludable, ¿sí? Por eso digo, no es mala la medicina, no es mal la medicación, no, es perfecta. Pero el tema es que nos olvidamos de trabajar también las emociones que están generando este programa, ¿sí? Entonces, bueno, tengo una patología médica, tengo un síntoma médico, el médico me dijo esto, me dijo aquello, bueno, me siento y hablo conmigo. Mi hablo es ¿no? Me digo, ¿sí? Para justamente poder liberar todas esas emociones reprimidas y poder ponerlos en palabras. Luego tenemos el impacto neuroinmunitario. ¿Sí? El impacto neuroinmunitario, ¿sí? Por ejemplo, conflicto de no he podido replicar, conflicto de no he podido atacar, no he podido defenderme. Entonces tenemos acá un conflicto a nivel impacto neuroinmunitario. Luego tenemos el impacto neurovegetativo, ¿sí?, que tiene que ver justamente con un conflicto a nivel visceral. Todo lo que está relacionado, por ejemplo, con el sistema digestivo, los pulmones, ¿sí? Y este sistema se llama impacto neurovegetativo, ¿sí? Luego tenemos el último impacto neurohormonal, ¿sí? El impacto neurohormonal, por ejemplo, hace que tengamos una diabetes, problemas de tiroides. ¿Y qué significa esto? Problemática en la información. Problemas de información, ¿sí? Por ejemplo, problemas de información a nivel ancestral, ¿sí? Por ejemplo. Y fue transmitiendo de generación en generación, la siguiente generación nació con alguna de estas patologías. Y ahí nos damos cuenta de que esta persona, por ejemplo, tiene tiroides, ¿sí? Entonces, si tiene tiroides, estamos hablando de justamente este conflicto, ¿no? De justamente de impotencia, ¿sí? De impotencia relacionado justo con el tema de las tiroides. También que recuerden que también las tiroides en endocrinología significa tiempo, ¿sí? Tiempo. Impotencia sostenida en el tiempo, impotencia en el tiempo, impotencia por no poder avanzar en el tiempo, ¿sí? Está relacionado con eso. Las tiroides, desde la bio, es tiempo, ¿sí? Tiempo. Ya sea hipo, ralentizo, hiper, acelero, ¿sí? Entonces, todo lo que sea hipo es ralentizo y todo lo que sea hiper es acelerar. Bien, ustedes tienen un par de ejemplos dentro del PDF, como para que lo vean. Entonces dijimos que cuando hay un tema de osteosporosis, puede ser localizada, chicas. De hecho, yo me acuerdo que mi mamá tenía una prótesis de cadera porque sé que era muy joven, venía de trabajar y de pronto se cayó, ¿sí? La pierna no respondía, y cuando hacen el estudio médico, el hueso se había como polarizado, ¿sí? Como si hubiese hecho tierra, ¿sí? Se había hecho todo granuloso. Y le tuvieron que poner primero un espaciador, se llama, ¿sí? Y luego la prótesis, ¿sí? Causas, los médicos no supieron, nunca supieron la causa. Pero ahí sabemos muy bien cómo funciona el hueso, ¿sí? Que en la construcción, en la mineralización y desmineralización, ahí podemos notar que hay un conflicto de valoración a nivel sexual o a nivel económico, todo lo que es cadera. Bien, después, dentro de la osteoporosis, como hemos dicho recién, también está la posibilidad de
de la trama ósea. Si hay disminución, ¿sí? O inclusive excesos, ¿sí? Eso se llama geodas, ¿sí? O también osteoporosis. La otra posibilidad es que se genere un hueso adicional. El hueso adicional en nuestro cuerpo se llama hiperfijación, por ejemplo, y cuando hay hueso de más se llama sarcoma óseo, como el sarcoma de Ewing, por ejemplo, que es un cáncer con proliferación ósea. Después tenemos dentro del cáncer dos tipos de patologías. Tenemos el cáncer primario y metástasis ósea. En el cáncer primario es el de huesos, como el síndrome de Ewing, y el de metástasis ósea, hay un cáncer, por ejemplo, que sucede en alguna parte de nuestro sistema orgánico, por ejemplo, vamos a decir en el pecho o el digestivo, y luego cuando le hacen un estudio médico dicen, ven que hay localizaciones secundarias, ¿sí? Eso es metástasis ósea, ¿sí? Se observa pérdida de huesos, muchas veces también se diagnostican por fracturas espontáneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hueso está totalmente corroído, ¿sí? Está prácticamente pulverizado, ¿sí? ¿Hasta acá voy? Sí, sí, eso es como que el primitivo, por ejemplo, es el cáncer de mama y hace metástasis en el sistema óseo, digamos, y después al cerebro. Claro, claro, exactamente. Sí, sí, sí. Cuando toca la médula es muy probable que llegue también a algo, sí, sí, tal cual. Sí, sí, es eso. Por eso el concepto de entender cuándo es un cáncer y cuándo es metástasis, ¿sí? Es importante. El conflicto diagnóstico, chicas, ¿sí? Guarda con el conflicto diagnóstico. ¿Mm? Bien, ahora vamos, por ejemplo, vamos a ver que la Perdón que anemia, interrumpa. ¿sí? Eh, Eh, sí, te escucho. o sea, ahí nosotros lo que tenemos que primero tratar de averiguar, investigar y demás es el primitivo y después ver la metástasis. Claro, sí, ver primero de dónde viene, sí, ver qué tipo de cáncer se desarrolló, claro, sí, sí, sí. Y Y luego la después, metástasis, en qué zonas se localizan las secundarias, sí, claro. ok, ok. Sí, sí, es importante eso, porque tenés que descubrir dónde se localizan las secundarias, porque las secundarias solo te va a dar la metástasis, ¿sí? La primaria es la localización original, como dijiste vos, por ejemplo, en la mama, y después dijeron, sí, pero también tienen los huesos. Bueno, esa es la secundaria, nosotros decimos la secundaria porque la localización puede ser distribuida en algún sector del cuerpo, ¿sí? A nivel óseo. ¿Mm? La anemia, chicas, ¿vieron cuando hace un ratito nosotros habíamos, ¿no?, hablado del calcio, del magnesio y el colesterol? Dijimos que el calcio, la necesidad de ser fuerte, ¿sí? La señora se había sentido eh, vulnerable, ¿no? Entonces, sí, porque había perdido a su marido y tenía que quedarse con sus dos hijas y que la sentía frágil, ¿no? Entonces, la función materna es la que le ayuda. Bueno, eso es calcio. El magnesio es la función materna. Entonces, eh, eh, y el colesterol, esto es algo que lo repito, chicas, pero es porque es común en la noticia, en la consulta. Siempre va a haber personas que por ahí vienen y te dicen, ¿tenés alguna patología? No, no tengo ninguna. Y después al final le pregunta, ¿y tenés alguna patología? ¿Tenés colesterol? ¿Tenés triglicéridos? ¿Tenés presión alta? Ah, sí. Y la pregunta, ¿eso cuenta como patología? Claro, porque tu cuerpo se sabe sano, no se sabe con colesterol. Tu cuerpo no se sabe con presión alta. Todo aquello que genere un desequilibrio en tu cuerpo pasa a ser un conflicto, ¿sí? Algo te está mostrando, estás en fase de reparación. ¿Pero de qué? ¿De qué conflicto? ¿Laboral? ¿Familiar? ¿Amoroso? ¿Económico? Bueno, eso hay que evaluar. Bien, 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 bien. Creen que estoy viendo los temas que siguen porque me interesa porque hay temas que están en el PDF que están muy bien explicados, ¿sí? Y son ejemplos, muchos ejemplos. ¿Mm?
Conflicto estructural, por ejemplo. El conflicto estructural, nosotros dijimos que de por sí la columna son las estructuras, ¿sí? Es la estructura. Bueno, todo lo que está... ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ah, me había quedado como muteada. Bueno, el conflicto estructural se llama estructural, no coyuntural, ¿sí? Y la terapia debe ser estructural. ¿Qué quiere decir estructura? Las estructuras a veces no se pueden cambiar, ¿sí? Pero sí podemos adaptarnos, ¿sí? A las situaciones. Por ejemplo, ante una situación que nos moleste, la persona debe aprender, ¿sí? A hacer, y en bio decimos tefal, antiadherente, que todo no resbale, ¿sí? Antiadherente. No voy a cambiar mis estructuras van a seguir siendo la misma. Lo que voy a tratar de hacer es una adaptación a ese medio, ¿sí? Y el punto central siempre es aprender a ver cómo nos desestabilizamos cuando llega la palabra. La palabra, ¿sí? Hace que nosotros percibamos este mundo con hostilidad. Por ejemplo, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Perdón, ¿eh? A ver, voy a... Bueno, espero que no se haya enojado la compañera. Por ejemplo, Eli, ¿no? Yo en el momento le dije, ¿estás con dolor de cabeza? Ella manifiesta que sí. Dice, bueno, entonces me retiro. Y se retira. Se retiró, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Hay que ver también, ¿sí? ¿Qué le pasó a ella para que reaccionara de esta manera? Tal vez se sintió, o tal vez se sentía mal, literal, ¿sí? Y prefirió retirarse porque se sentía mal, ¿sí? Pero vamos a poner un ejemplo diferente. Vamos a hacer un ejemplo que se enoja y se retira, ¿sí? Cuando llega la palabra, cuando ella siente que hay hostilidad en mi palabra, ¿sí? La manera defensiva que tiene es la evasión, ¿sí? Entonces desaparece. Perdón que tome el ejemplo de Eli, porque después lo voy a grabar y voy a decir, me puse en el ejemplo. Bueno, no es el caso de ella, ¿sí? El caso de ella es que se retiró, pero no, no es el caso de evadir, ¿sí? Pero yo lo puse un poquito más exagerado para que pueda darse al ejemplo que estamos apelando. A ver, un segundito, chicas, ¿eh? Bueno, ahí está. Justo me vinieron a preguntar algo y mi hermana que había perdido la llave de la entrada y yo la encontré. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar de un tipo de fracturas, ¿sí? Vamos a hablar de una fractura, por ejemplo, ahora sí tengo un ejemplo. Bueno, por ejemplo, una fractura, ¿sí? De una persona joven, ¿sí? Recuerden que nosotros lo conocemos como fractura. Esa fractura se produce por una desmineralización del hueso. ¿Me explico? Desmineralización del hueso. El conflicto es, soy joven y quiero luchar y no puedo, ¿sí? Pero soy activa en la lucha. Por eso se desmineraliza solo una parte. Por ejemplo, puede ser el hueso, el cuello del hueso. A ver, voy a poner el power porque sin imagen no les puedo explicar. Vamos a poner así y vamos a traer el power del módulo. A ver. Módulo 6. Bueno, un segundito. A ver si lo puedo poner. Ah, sigue siendo... Bueno, un segundito, chicas, que voy a descargar el módulo de vuelta y vamos a ir viéndolo juntas. Bien, aquí estamos. Vamos a ir a la página que yo quiero mostrarles, porque tienen las imágenes muy buenas y no se las puedo mostrar porque no están en el PDF. Es correcto. A ver.
¿Ven? Acá. ¿Ven? Esta es una fractura, ¿sí? Digamos, la fractura se produce porque hay una desmineralización localizada. Si ustedes observan, esto es fractura de cadera. ¿Se ve la fractura? El conflicto es, soy joven y quiero luchar y no puedo, pero soy activa en la lucha. En cambio, en la del anciano, la desmineralización generalmente sucede porque es una lucha pasiva. ¿Sí? El anciano, la persona mayor, no puede luchar, está soportando la situación pasivamente, sumisamente. Y aquí vamos a algo muy clarito. Por ejemplo, ¿vieron en los geriátricos cuando envían al abuelito al geriátrico porque en la casa no pueden cuidarlo? ¿Sí? Porque no tienen manera o forma de cuidarlo o estar con él porque necesita una atención, un cuidado más específico. Entonces no hay quien lo cuide porque los hijos trabajan, todos trabajan, ¿sí? O no hay directamente quien quiera cuidarlo, ¿sí? Entonces lo ponen en un geriátrico. El abuelito va, pero nadie le pregunta si quiere ir. Entonces internamente, por eso se llama lucha pasiva, internamente está luchando con estar en un lugar en el que no se siente parte, porque lo han sacado de su casa, de su espacio, de su hogar, ¿sí? De su cama, de su almohada, ¿sí? De su... También inclusive estos abuelitos por lo general han construido su vivienda, ¿sí? Lo ha sacado de su hábitat para ponerlo en un lugar, ¿sí? Donde no se siente parte, ¿sí? Entonces tiene una lucha pasiva. Si ustedes observan, ¿no? Después de un tiempo te dice, uy, me llamaron de geriátrico que se cayó la abuela y tiene fractura de cadera. O se cayó el abuelo y tiene fractura de cadera. ¿Sí? Está justamente relacionado con esto. ¿Me voy explicando? Sí, sí. Y aparte, observen, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el caso de mi mamá, que yo explicaba que era una mujer joven, en el cual la cabeza del fémur se había desaparecido completamente, ¿sí? Es esto, soy joven y quiero luchar y no puedo, pero soy activa en la lucha, ¿sí? Habría que ver el contexto, realmente la historia la sé, pero contada por mi abuelo, no específicamente por mi mamá, porque mi mamá era hipocúsica y en ese entonces ella sufría mucha desvalorización a nivel laboral. Ella era gerente de Haas Papier, ¿sí? Y en ese momento, al ser gerente de Haas Papier, recibía mucha desvalorización por parte, ¿no? de los compañeros de trabajo, sobre todo del sector de encargados, ¿sí? Entonces, seguramente, ¿sí? Esa sensación de luchar pasivamente, activa, no pasiva, activa, sobre el lugar que realmente, o el valor que merezco, ¿sí? La ha llevado a tener este tipo de situación. Bien, acá dice, por lo tanto, el tratamiento que se aplica es diferente si uno es anciano o joven. Si hay una hipotonía que es muy grande, ¿sí? Que significa que la sensación de impotencia es tan grande que no hace falta poner músculo para luchar. Si el músculo es la potencia, si hay un problema muscular, hay un problema de impotencia. Y si es un problema de todos los músculos del organismo, hablamos de impotencia global. Por eso el elemento importante es el fenómeno del dolor a la hora de evaluar el diagnóstico, ¿sí? ¿Qué significa en psicosomática? ¿Sí? Esto. Primero, la intensidad del dolor físico está en relación a la intensidad del dolor psíquico. Hay personas, por ejemplo, yo tengo un umbral del dolor alto, ¿sí? Entonces tengo una intensidad, ¿sí? No está relacionado el dolor físico en relación con la intensidad del dolor psíquico, ¿sí? Y el segundo punto también puede ser, por ejemplo, un conflicto unifactorial o plurifactorial. Por ejemplo, uno trabaja con un hombre que el dolor de su hombro izquierdo estaba, ¿no? Supeditado a 11 factores. Cada vez que se trabajaba un factor, había una pequeña descarga y mejoraba un porcentaje su dolor. Después, trabajando con otros factores, iba mejorando su dolor hasta trabajar
11 factores. Familiar, infancia, ¿sí? Y etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza a desaparecer por completo el dolor. ¿Sí? Entonces, esto es la mente. Lo más importante en la etapa del dolor es que consulta tras consulta había una mejoría. Por eso es importante también, chicas, a la hora de trabajar con personas que tienen dolores intensos o dolor en el cuerpo, puntúen, que te digan, el dolor, si tuvieses que dar un valor, ¿qué valor le darías a este dolor? Del 1 al 10. Y la persona te dice, me duele la cintura, del 1 al 10. Bueno, hoy a mí me duele la cintura. Del 1 al 10 me duele 7. ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Y a medida que va pasando el tiempo, al ser un plurifactorial, a medida que vas trabajando los factores detectados en la escucha activa, ¿sí? Van a ir mejorando el dolor hasta finalmente desaparecer. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes tienen ya el indicio de que la sesión que está tomando el consultante, a medida que va disminuyendo el dolor, es el camino correcto para la sanación. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes en la escucha activa, la persona viene por un dolor de cadera. Bueno, escucha activa, detectan que ese dolor de cadera es plurifactorial. Bueno, factor 1, desvalorización. Factor 2, rechazo del sexo que es la persona. Factor 3, problemas económicos. Factor 4, problemas sexuales. Factor 5. ¿Me voy explicando? Sí, sí. Sí, Perfecto. Por eso se llama plurifactorial. A veces uno viene del consultorio y te dice, tengo un poquito de todo, pero tal vez no es un poquito de todo, sino que son factores dentro de ese conflicto, ¿sí? Por eso es plurifactorial. Y el unifactorial es uno solo, chicas. Me duele el hombro, y decodificamos el hombro y ya está, ¿sí? Otro factor plurifactorial puede ser, conflicto plurifactorial puede ser el de la cadera. El de la cadera, ¿sí? Te dicen, o el de la rodilla, me duele la rodilla. Y la pregunta es, ¿cuándo empezó este dolor? Hace 2 semanas. Y antes de estas 2 semanas, ¿tenías algún otro dolor en la parte del cuerpo? Y una persona te dice, sí, en la cintura. Entonces ya saben, ¿sí? Que ese dolor de rodilla que tiene es un conflicto, es plurifactorial porque viene de la cadera, chicas, ese es el principal, ¿sí? Al tener dolor de cadera no puedo apoyar bien, o al tener dolor de rodilla, mi cadera, al no apoyar bien, queda descolocada, ¿sí? Queda desalineada, ¿sí? No hay equilibrio. Entonces, al soportar tanto tiempo una cadera así, torcida, porque no puedo apoyar bien la pierna, o porque me duele el tobillo porque no puedo mover la rodilla. Recuerden que la rodilla es dirección también, ¿sí? Es la dirección en la que se va a mover la pierna, ¿sí? Yo si quiero girar la pierna, giro la rodilla, ¿sí? Y ahí ustedes tienen también un conflicto direccional, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que que el dolor puede ser plurifactorial, ¿sí? Por eso cuando alguien viene y dice, tengo un poquito de todo, bueno, no tenés todo lo que tiene, todo, y empiezan a preguntar cómo corresponde. Bueno, acá tienen un ejemplo y otra cuestión importante también, por ejemplo, es la lateralidad, la lateralidad. Recuerden, lado izquierdo, deseo contrariado, lado derecho, acción contrariada. Lado izquierdo relacionado con el femenino y lado derecho relacionado con el masculino, ¿sí? Entonces, esto también, ¿sí? Lleva a que hay que ver el lado del impacto. El lado del impacto, según la decodificación biológica, no tiene nada que ver con el lado de la lateralidad biológica. Y es algo importante, ¿sí? Porque si una persona recibe un cachetazo del lado derecho, ¿sí? Y ha recibido un cachetazo de parte de una mujer, ¿sí? Ahí nosotros no podríamos decir que su lateralidad biológica es zurda, ¿sí? O que su lateralidad biológica, ¿sí? Si hubiese sido al revés, es diestra. Entonces, ahí hay que ver el lado del impacto. Se analiza el lado del impacto,
¿sí? Por ejemplo también, ¿no? Esto creo que lo vimos el otro día. Cuando un bombero, les dije yo, ¿se acuerdan? Un bombero que golpea la puerta para derribar, porque es parte de su trabajo, ¿no? Porque cada vez que hay un incendio y no puede abrir la puerta, la tiene que derribar con su hombro, ¿sí? No van a trabajar en la actividad biológica, van a trabajar en la de impacto. Ese hombro fue justamente lesionado por un impacto, ¿sí? Que ha utilizado a la fuerza para derribar una puerta, pero porque es su función laboral, ¿sí? Entonces yo analizaría no solo el hombro, sino también el trabajo, ¿sí? El trabajo, ¿sí? Porque todo lo que es hombro es carga, ¿sí? Responsabilidad y carga. ¿Qué siente? ¿Responsabilidad por tener que abrir la puerta para salvar a las personas? ¿Qué siente? ¿Responsabilidad, sí, por hacer ese tipo de trabajo? Entonces, hay que ver ahí la historia. Eso tiene mucho que ver. Bueno, ustedes tienen acá la actividad biológica, ¿sí? Esto sí va a depender. Hay una actividad válida para todo el mundo, sean diestros o zurdos, ¿sí? Por ejemplo, los problemas de ciáticas, los problemas de hernia, de lumbago, ¿sí? Tienen que ver con la sexualidad real o simbólica. ¿Vieron cuando decía yo de la cadera? ¿Sí? Bueno, todo lo que está relacionado con la cadera, con el ciático, ¿sí? Sexualidad. Ciática derecha se proyecta sobre el cerebro izquierdo. El cerebro izquierdo en la biología es el cerebro femenino. La descodificación de este dolor es un deseo contrariado. La ciática derecha se cruza con el cerebro derecho es masculino, y es una acción contrariada, ¿sí? Ahora hay que ver también, por ejemplo, las enfermedades laborales, ¿sí? Por ejemplo, una enfermedad laboral, sí, hay personas que presentan enfermedades laborales dependiendo del trabajo que tengan. Por ejemplo, un pintor, ¿sí? Un pintor que se pasa todo el día pintando, o un techista, por ejemplo, ¿sí? O las personas que hacen el turlo del techo, ¿sí? Va a llegar un momento que su hombro va a tener un dolor, ¿sí? Pero no significa que sea conflicto en el hombro por situación de carga, sino ver el trabajo. Tal vez es el trabajo que hace, no es el que le gusta, sino el que consiguió para poder sobrevivir, ¿sí? Si la consolidación de la fractura es normal, no hay conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Esto siempre lo digo, chicas. No hay conflicto si yo, por ejemplo, hoy me resfrié y después no me resfrié más. No hay conflicto, no voy a descodificar el resfrío. El tema es cuando ese resfrío se vuelve repetitivo, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, me resfrié este mes, 2 días, el mes que viene me resfrío 2, y así estoy resfriándome constantemente, ¿sí? Entonces ahí sí es una emoción oculta que hay que liberar, hay que trabajarla. En cambio, si me fracturé la pierna, se soldó bien y mi vida continuó, no hay nada que descodificar, ¿sí? Por eso descodificamos lo que es conflictos. Bueno, dice acá, pero veremos personas con retardo de conciliación. Eso explica que detrás hay un conflicto, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Un señor con una fractura de radio que ha tenido problemas durante 4 años, en una placa, se la quitaron y le tuvieron que volver a colocar, porque no se había consolidado. Esto es que hay un conflicto que cuando trabajamos empieza a consolidarse. Por más prótesis que te pongas, como dije el otro día, por más vesícula que te saques, si no trabajas la emoción que está generando este conflicto, vas a seguir teniéndolo igual, ¿sí? Por eso digo, chicas, si hay un conflicto o algo, no lo dejen inconcluso. Resuélvanlo. Hagan de valor y resuélvanlo, ¿sí? La afectación tisular es cuando hay una patología muscular, lo primero que vemos es impotencia. Esto se hace mucho hincapié porque la impotencia está relacionada con los músculos, ¿sí? A nivel de tendones es un conflicto que se vive en el presente, es hoy, que no estoy en forma plena, es un conflicto actual. Ligamento, o sea, las articulaciones, es un conflicto a tener miedo.
a ser desvalorizado en el futuro. Estoy temiendo a una situación que se está por venir. La hiperlaxitud ligamentosa, ¿sí? Es que quiero más libertad. Estoy encerrada en esta articulación y quiero salir de ella. Las personas con ligamentos demasiado cortos, debo permanecer en esta situación, no tengo derecho a salir de este contexto. Después tenemos la aponeurosis, ¿sí? Que es justamente, son las fascias, ¿sí? Que deben, las fascias, recuerden que es protección, ¿se acuerdan que lo vimos? Y están junto con las cápsulas articulares. Y después tenemos, bueno, protección ya sabemos, ¿no? Protegerme de, ¿sí? Protegerme de aquella situación en la cual yo me estoy sintiendo desvalorizada. Entonces me tengo que proteger porque siento ataque, hostilidad del otro hacia mí en cuanto a la valoración y la comparación. Otro elemento muy importante es el cartílago hialino, que la función fisiológica justamente de este cartílago es facilitar el movimiento articular. Cuando cada articulación, dice, tiene la función de realizar gestos particulares, ¿sí? Y es justamente gracias al cartílago. Entonces, todo lo que es cartílago, gestos, ¿sí? Gesto de la articulación. El periósteo, recuerden que es ectodérmico. Y cuando hablamos de la placa ectodérmica, estamos hablando de separaciones. Y a veces pueden ser situaciones problemáticas o no, ¿sí? O bien yo quiero separarme, pero no encuentro el momento. Quiero separarme, pero no puedo hacerlo, ¿sí? Porque hay otros factores a nivel psicosomático que están jugándome en mi cabecita, ¿sí? Y finalmente, aquí abajo, la línea del esqueleto, ¿sí? Las extremidades inferiores, vamos a empezar a ver. Dijimos que las extremidades inferiores están relacionadas con lo materno y las superiores con el paterno, ¿sí? Entonces tenemos extremidades inferiores, función maternal. Cuando decimos función maternal, recuerden que también pueden ser ustedes como madres, ¿sí? O ustedes maternando. Un error que muchos cometen es decir que es el lado materno. Por eso yo hago mucho hincapié en esto. No todo es mamá, ¿sí? No todo es materno, ¿sí? Pues es función maternal. Quien esté a cargo de cumplir esa función. Porque tranquilamente puede ser un papá que no esté trabajando, una mamá sí, y ese papá se queda en casa y hace el rol de madre. No se lo tiene que ver como qué, como un rol de función maternal. ¿Me explico lo que voy? Sí, sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, vuelvo a repetir, no se confundan con esto de decirle al consultante, esto lado derecho es un conflicto con papá, esto lado izquierdo es un conflicto con mamá. No, es un conflicto a nivel función paternal o maternal. Y va a depender de cómo yo me sienta en esos vínculos, ¿sí? Puede ser que yo sea la madre y mi hijo, sí, sea el conflicto. Entonces, yo no veo, me explico, en mi hijo el rol que tiene que cumplir. Entonces yo como madre, ¿sí? Ocupo ese rol, ¿sí? Por eso digo, o mi hijo siente que tiene que ser madre de sus padres, ¿sí? Al no tener la función en orden, por eso se dice dar orden, ¿sí? Es un movimiento sistémico, hay que darle orden, cumple el rol de padre. Entonces él está cumpliendo, no es papá, no es papá, él está cumpliendo una función paternal dentro del clan, siendo hijo en realidad, ¿sí? Entonces hay un desequilibrio. Bien, o bien, esperen que bajo así las dos juntas, tengo un conflicto con mi madre que no he resuelto, o bien no ejerzo bien mi función maternal en relación con mis hijos, ¿sí? Pero sigue siendo la función maternal la que, ¿no? La que he recibido o que yo doy, ¿sí? Las extremidades superiores están relacionadas, como dije recién, con la función paterna, es exactamente prácticamente la misma definición, ¿sí?
¿Y por qué paterna? Porque, como dice, el padre pone la mano sobre la cabeza del hijo, simbólicamente, entonces el miembro superior está relacionado con lo que se hace en la vida de adulto. ¿Por qué? Mamá hace referencia, la función maternal hace referencia a mi niña interior, ¿sí? Y la función paternal hace referencia a la salida al mundo, ¿sí? A la vida de adulto, ¿sí? A esto de querer formar familia, de trabajar, ¿sí? Tienen que tener unos buenos cimientos, infancia, adolescencia, para que ese niño sea de adulto, un adulto saludable, ¿sí? Por eso es importante tener el concepto y poder trabajar. Después tenemos eh, alguien con problema de pie, ¿sí? Bueno, ¿por qué se dice madre en el arquetipo inferior, ¿no? En las extremidades inferiores? Es un arquetipo, una madre, ¿sí? Y es porque hace referencia a la tierra. Nosotros decimos que la tierra es la tierra madre, ¿sí? La Pachamama, tierra madre, ¿sí? Por eso hace referencia ahí. Alguien con un problema de pie, estos son los niveles en los que se van a encontrar, ¿sí? Que esto ténganlo siempre en cuenta, que es lo que me van a escuchar normalmente a mí cuando les digo algo. Pie infancia, rodilla adolescencia, ¿sí? Y cadera adulta. Cuando una persona tiene una fractura a nivel fémur, le van a preguntar, que van a hacer el ciclo biológico memorizado. ¿Qué pasó hace 15? Perdón, si tiene 30, ¿qué pasó a tus 15? ¿Qué pasó a tus 7 y medio? Y así sucesivamente hasta llegar, digamos, al programante, ¿sí? A nivel pelvis, perdón, a nivel coxis, ¿sí? Coxis igual identidad. Sacro, valores fundamentales. Columna, estructura personal. Vértebras lumbares, relación con los demás. Vértebras dorsales, relación con mi familia. Vértebras cervicales, comunicación con los demás. Y extremidades superiores, nuestra vida de adulto, que es lo que voy a hacer en mi vida. El hombro es responsabilidad como adulto, bien, como padre o madre, o como ser humano en la sociedad, ¿sí? El húmero es exactamente lo mismo. El codo está relacionado con la actividad profesional, el antebrazo tiene la relación con mi dominio de acción, radio de acción, la muñeca está relacionado con lo que hago, con lo que yo hago, tiene mucho que ver con el gesto preciso de mi trabajo, y las manos son el gesto más preciso todavía. Y acá hago hincapié en el antebrazo, hablamos a nivel óseo, ¿sí? A nivel piel, el antebrazo es escudo, protección. Pero no es protección visto desde proteger algo, sino desde la separación. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí. Claro, porque a veces se confunde con el mesodermo antiguo, ¿sí? Para que sea protección del mesodermo antiguo, tengo que tener por lo menos una ulceración o profundidad, ¿sí? En la herida, por las capas. El codo está relacionado con la actividad profesional, como dije recién, el antebrazo en la relación con mi dominio de acciones de radio. La muñeca está relacionada con lo que yo hago y tiene mucho que ver con el gesto preciso de mi trabajo. Y las manos son un gesto más preciso todavía. Extremidades inferiores, el pie, simbólicamente está relacionado con la madre. La planta del pie tiene relación con la fusión con la madre. Así también hay que tener en cuenta que la descodificación del pie plano y el pie no cabo. El pie plano, vamos al pie plano. Yo dependo de mi madre, por lo tanto hay dos posibilidades. Una, yo como niño no quiero separarme de mi madre y necesito su fusión, o bien es mi madre que me impide marcharme, me está pegando al suelo, ¿sí? Por eso es normal que los pies sean planos entre los 4 y los 7 años, ¿sí? Si los
a los 17 años los pies siguen siendo planos, hay un conflicto. Entonces ahí tienen que ver, ¿sí? Por ejemplo, trabajar todo lo que tenga que ver con un conflicto de separación, ¿sí? Me siento, ¿sí? Separado de mi madre, necesito su fusión, ¿sí? Y todo esto. Pie cabo, chicas. Pie cabo, separarme de mi madre. Es buscar los conflictos con la madre o la función maternal. Por eso digo, puede ser mamá conmigo o yo con mi hija, ¿sí? O mi hija conmigo como madre, ¿sí? Eh, si hay un problema, un padre está actuando como madre, también vamos a ver el lado paterno y llevarlo a la función materna. Por eso digo, no es mamá o papá, es función materna. ¿Mm? Recuerda que siempre puede ser real, virtual o simbólica el vínculo. Perdón, sí. Sí, mi amor. Pie cabo, no sé lo que es. El pie cabo es quiero separarme de mi madre. ¿Eso me preguntaste? Sí, o sea, pie plano sí sé lo que es, pero pie cabo nunca lo escuché. El pie cabo no sabes lo que es. Espera que te lo muestro acá. A ver. Pie cabo. A ver si está acá, no está acá. No importa. Vamos a hacer así. Dame un segundito que te lo voy a mostrar porque está buena esa pregunta porque, claro, uno no sabe lo que es el pie cabo. Creo que a la compañera había dicho que tenía pie cabo. ¿Puedo hablar, Sil? Sí, mi amor, te escucho. Bueno, que para que entienda Debo, el pie cabo es el que tengo yo, Debo, y vos sabés los conflictos que había tenido y todo eso, como para que puedas entender bien, un poquito mejor. Bueno, de eso se trata, el arco muy pronunciado. Vos ya me ves los pies cada vez que venís, así que para que entiendas. Ahí está, ahí sí. Este es un pie cabo. ¿Ves? ¿Se entiende? Mira, ¿ves? Este es un pie cabo. Es el arco, como dice la compañera, ¿no? Muy pronunciado, ¿ves? El pie cabo, ahí está. Sí, ahí lo estoy viendo. Sí, ¿Lo ves? Eso es un pie cabo, para claro. que veas. ¿Sí? Es el arco muy pronunciado. ¿Eh? Claro, sería como lo contrario del pie plano, Sería como el ¿no? contrario, claro. Sí, el pie plano es que no hay arco. Y el pie cabo es Claro, demasiado. Sí, demasiado demasiado. levantado. Por eso quiero separarme de mi madre, porque pues está separado de la tierra, del piso. ¿Se entiende, Sí, Débora? sí, sí. ¿Sí? Esta separación que vos ves acá, ¿sí? Hace que no se ponga plano a la tierra, ¿sí? Por lo tanto, quiero separarme de mi madre. He visto también, por esto tiene otro significado. ¿Vieron los basquetbolistas que caminan en punta de pie? Tiene un nombre, esa patología. Bueno, ya me voy a acordar. Que caminan solamente con la punta de los pies, ¿sí? Con esta parte, chicas. Solamente con esta parte, ¿sí? Y parece como que van, ¿no? Como si fuese que van caminando sobre algodón, pisando así en el aire. Tiene un nombre. Después lo voy a buscar bien y se lo voy a comentar y hacemos la descodificación de ese tipo de conflicto. Los huesos, chicas, es muy interesante. Yo les invito a que vuelvan a leer el módulo, ¿sí? Pero es súper interesante. A mí todo lo que es hueso me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta porque la verdad que, como dije recién, es una descodificación precisa, ¿sí? Precisa. Creo que me pasé. Sí, me pasé. ¿Qué página es? 27. Me pasé. Bastante me pasé, chicas. A ver, ahora. Sí, sigue todavía.
Bueno, este material que ustedes tienen acá, chicas, es un material súper privilegiado, ¿sí? Este material que tienen ustedes acá es directamente material de Fletcher, ¿sí? De su seminario, ¿sí? Por eso acá tienen oro en polvo, chicas, ¿eh? Esto no lo consiguen más. Bien, vamos a los dedos, ¿sí? Los dedos tenemos el dedo gordo, que representa la obligación con la madre. El segundo dedo representa los colaterales. Recuerden que los colaterales lo vimos en transgeneracional. Los colaterales, ¿sí? Cuñados, esposos, compañeros de trabajo, compañeros de deporte, ¿sí? Es todo lo que está en nuestra misma línea, ¿sí? El tercer dedo es la comunicación, la circulación de la comunicación. El cuarto dedo es la vesícula biliar, ¿sí? Esto habla de cólera reprimida, rencor, injusticia, ¿sí? Todo en relación con la madre. Y el quinto es el territorio. No sé si vieron que el dedo chiquito es el que te lleva siempre por delante, ¿no? Y sobre todo cuando los espacios se han reducido porque hay objetos puestos alrededor y lo primero que chocamos es ese dedito chiquito que te hace ver las estrellas, ¿sí? Bueno, lo que intenta hacer ese dedito es marcaje del territorio, ¿no? Como decir, este es mi espacio, que no lo invada, ¿sí? Que mamá no me invada el espacio simbólicamente. Un problema en el dedo gordo, mi madre me obliga y va obviamente a depender el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en los casos de gota, ¿sí? De la gota, tienen este dedo muy inflamado, ¿sí? El dedo gordo muy inflamado. Y generalmente, o hombre o mujer masculinizados. Quiero irme y mi madre me obliga a quedarme junto a ella. Un problema en el calcáneo es que han querido marcharse, pero no han podido, ¿sí? No tengo derecho a marcharme. Por ejemplo, la planta del pie que dijimos que era la madre, pero a nivel simbólico es la casa donde se encuentra la madre, la casa familiar, ¿sí? Por lo tanto, los espolones calcáneos, no tengo derecho a marcharme de casa, a poner el pie en el suelo para marcharme, ¿sí? Está muy bien explicado, así que por eso digo, lo pueden tranquilamente. Obviamente que si hay un espolón a partir de los 40, es que ahí está el síndrome de aniversario o bien un ciclo biológico memorizado, ¿sí? El calcáneo es, no tengo derecho a ponerlo en el suelo, por lo tanto tengo dolor y no puedo ponerlo en el piso. Luego tenemos el hallux valgus, chicas, el juanete. El dedo se va deformando hacia afuera, no hacia adentro, hacia afuera. Es el dedo gordo que toca el segundo dedo y puede subirse por encima de él, a pesar de que esté por abajo. Es una patología muy femenina o en hombres muy femeninos, ¿sí? A menudo duele la articulación, tienen que cambiar el zapato, no puede llevar zapatos estrechos, con tacones altos. Y el conflicto es, mi madre me obliga a cuidar de mis hermanos. Esto es muy frecuente, ¿sí? De que justamente, sobre todo antes era súper frecuente, yo hace mucho que no veo juanetes, salvo de algunas compañías que me han mostrado, pero después hace mucho que no veo los juanetes. Entonces, es esto, ¿no? Mi madre me obliga a cuidar mis hermanos, ¿sí? Y bueno, existen dos posibilidades. Si el dedo gordo pasa por encima del segundo dedo, soy yo como mayor que debo ocuparme de los hermanos más pequeños. Pero si es el gordo que pasa por debajo del segundo, soy yo el pequeño que me debo ocupar de los demás. Entonces acá tenemos claro, con mirar los pies, sabemos qué rol está ocupando en la casa, ¿sí? ¿Hasta aquí voy? Bueno, creo que sí. ¿Alguna pregunta? No se escucha. A mí me pasa de que el segundo dedo monta al primer dedo, al dedo gordo, digamos. Claro. Yo soy la más chiquita de 4 y siempre Ah, tuve con todo.
tuviste que responder vos por todos, ¿no? Por mis padres cuando ahora son grandes, bueno, mi papá Claro, falleció, pero sigo haciéndolo con mi mamá, digamos. claro. Y fíjate, ¿viste? Justo vos decís, ¿no? Mirá vos, dice, soy el pequeño que debo ocuparme de los demás. En este caso soy la pequeña, me debo ocupar de mis padres, ¿sí? Hoy en día de mamá. Tal cual, literal. ¿Viste? Coincide, pero es perfecto lo que coincide. Bueno, qué interesante es tomar conciencia, ¿sí? Porque nosotros no somos cuidadores de nuestros padres. Nosotros acompañamos a nuestros padres en los procesos, ¿sí? Entonces, cuando vos tomás conciencia de que no estás cuidando o responsabilizándote de tus padres o de tu madre en este caso, y tomás conciencia de que la estás acompañando desde el corazón y desde el amor, ¿sí? Diciendo, yo acepto acompañarla porque me gusta, porque quiero estar con ella, entonces va a dejar de doler o va a dejar de subirse el dolor. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. El tema es cuando, ay, tengo que ir a cuidar a mamá, o ay, tengo que quedarme con mamá, y vos decís, estoy cansada, no tengo ganas, bueno, pero tengo que ir, no me queda otra, ¿no? Entonces me visto, me calzo, pum, pum, y me voy a cuidar a mamá, ¿sí? Eso para el inconsciente es que estás yendo en contra de tu voluntad, prácticamente sos rehén, ¿no? De esas circunstancias. Entonces, el inconsciente va a actuar de determinada manera, ¿sí? ¿Se Tal entiende? cual. Sí, 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 sí. Por eso es importante la lectura, chicas. Tengan la escucha activa y yo digo la lectura, la escucha activa, ustedes van a escribir y esa lectura que van a obtener de esa primera entrevista va a ser súper necesaria para justamente poder tener claro qué es lo que está pasando. Para los problemas de la uña del pie son las mismas decodificaciones, hay que tener en cuenta el significado de la uña, obviamente, y el dedo. Es como cuando digo yo, conflicto de piel. Bueno, está bien, pero vos tenés que ver, sí, que tenemos la epidermis, la dermis y hipodermis, ¿sí? Entonces, tengo que ver quién es, dije al revés, pero tengo que ver quién es quién y dónde está afectada esa capa para poder descodificar. Bueno, pero para que esté afectada la hipo, tengo que saber, tiene que haber pasado primero por la epidermis. ¿Qué fue el primer síntoma que tuve? Sarpullido. ¿Y qué pasa? Ese sarpullido me picaba tanto que de tanto rascarme, me lastimé. No van a trabajar la lastimadura, chicas. Van a trabajar lo que apareció abajo, porque la lastimadura es una consecuencia, ¿sí? De una acción que había y que yo no estaba resolviendo, ¿sí? Entonces, la naturaleza instintiva de tu cuerpo que te quiere vivo hizo que te generara ese tipo de urticaria. Ahora me rasqué tanto, tanto, tanto que me terminé lastimando, ¿sí? Si me lastimé ese entonces y nunca más me volvió a pasar nada de ese tipo, con esa tonalidad, entonces no hay nada que descodificar. Es un proceso natural. ¿Sí? Ahora yo, por ejemplo, toco madera, me levanto y me caigo, no voy a descodificar mi caída. Chicas, porque no me caigo nunca. ¿Sí? Ahora, si yo de esa caída que me golpeé, permanezco 1, 2, 3, 4, 5, 6, un año, 2 años, con dolor intenso de una parte de mi cuerpo, lo que estoy haciendo ahí es silenciando el dolor. Tengo que vivenciarlo, vivirlo, expresarlo, soltarlo, liberarlo. Y en este caso, hacer el duelo por pasado tanto tiempo, ¿sí? Sobre la situación. Entonces, es importante tener en claro eso. Bien, ¿alguna pregunta, chicas? No, sí, no, no. No, sí. Sí, Débora, te escucho. Una pregunta, sí, no sé Sí. si tiene mucho que ver con esto porque sería más de la piel, no tanto hueso, pero Ajá. en mi caso, en el pie derecho tengo como una especie como de resequedad, solo del derecho, pero lo tengo hace, no sé, que iba al secundario, no sé, Ujú. 18 años y ¿Tenés? jamás nunca se fue. Me he puesto, la verdad que nunca fui al dermatólogo, pero me he puesto miles de cremas y es como que es algo que no, está todo el Ajá. tiempo. Por ahí mi pregunta sería, ¿es una sequedad o es un callo que tenés?
No, por ahí, callo me dijiste. Sí, callo, Ah, sí. no, por ahí el callo es más que nada por el calzado, lo noto yo, depende del uso. Pero esa Ajá. resequedad similar del derecho está hace fácil, no sé, 15 años, ponele. Lo que se queda a nivel piel, igual sigue siendo, como vos dijiste, es un conflicto a nivel piel, pero también está relacionado con la madre, porque es en el pie, ¿sí? Ahora, ¿qué pie es? ¿Izquierdo o derecho? Derecho, Bien, derecho, acción, alguna acción, ¿no? Se queda, generalmente cuando se forman esas partes en la planta, en el plantar del pie, es para aislarte de la madre, ¿sí? Aislarte simbólicamente, ¿sí? De esa acción que tal vez te pida o que quieras y no podés, o que te pide y no querés. Pero recordad que madre puede sí, ser seguro, simbólico, ¿me explico? Puede ser vos como mamá o vos con el vínculo con tu mamá, ¿sí? sí. Por ejemplo, puede ser, si vos como mamá es algo que vos querés que tus hijos hagan, ¿no? Y no estás logrando que ellos lo hagan. ¿Me explico? Sí, calculo que debe ser con mi mamá, Con porque, tu mamá puede ser, bueno, sí. claro, porque eso de hecho lo tengo mucho antes de que yo sea mamá. Así Claro. que sí, lo relaciono más con mi mamá, seguro. Sí, 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 por eso te digo, por eso tenés que verlo, ¿no? Hasta encontrar, yo no sé el relato, pero eso va a depender tu relato, por eso te traje a colación esto, pero si lo relacionamos con mamá, exactamente lo mismo. Alguna acción o algo, ¿sí? De mamá que querés eh, aislar, separar, porque lo que hace esa capa, ¿sabes qué? No recuerdo si fue hace 15 días atrás o un poquito más, mi hermana había ido al podólogo, pero porque se había ocurrido, porque había visto, yo digo, estas ocurrencias, ¿no? De los jóvenes, ¿no? Lo había visto en internet, entonces, que una chica se hacía una limpieza de pie, ¿sí? Entonces fue a la podóloga le sacó, le dejó la piel increíble del pie y le sacó todo lo que era eh, grueso, piel gruesa, seca y gruesa. ¿Por qué se había formado esa piel seca y gruesa? Porque ella camina descalza todo el día, ¿sí? Entonces, al caminar descalza, el pie termina formando, ¿sí? Estos tipos de, como si fuese, yo digo, tenías una plantilla de piel y te la sacaste. Y ahora tiene un dolor de pie, chica, y no puede ni apoyar. No puede andar descalza, porque le duele porque tanto los es una pies. protección, Claro, me protejo de mi madre, simbólico, real o simbólico, ¿sí? Por eso digo, se forma como una capa, ¿sí? Dura, áspera, seca, ¿sí? Que es justamente para aislarte del contacto con la madre, por una acción, ¿no? Acción contrariada o un deseo contrariado. Depende del lugar en el que se desarrolla. En este caso tuyo es una acción, ¿sí? sí, sí, Tal vez sea quiero aislar, no, quiero aislarme de, de mamá, la acción de mamá, ¿sí? Hacia mí, que puede ser, por ejemplo, ¿no? Un conflicto de desvalorización. ¿Se te sentís sí, reconocida por mamá? seguro, seguro que es así, eso, exacto. Ah, ¿se entiende? Entonces se forma Ujú. como eso. Si vos lo sacás y no trabajás el conflicto, no vas a poder apoyar el pie sobre el piso, porque inconscientemente va a generar dolor. Me duele que mamá no me reconozca, me duele sentirme desvalorizada por mamá. Es la acción que mamá tiene conmigo. No es tal vez que sea real, pero tu inconsciente lo percibe de esta manera. La acción que mamá tiene conmigo me lleva a desvalorizarme, a sentirme que no soy querida, no soy reconocida, no soy valorada, no soy vista. ¿Me explico? Sí, sí, estoy segura que es justo eso, la Claro. valorización. Ujú. Y eso no te permite avanzar, ¿sí? Por los pies es para avanzar, los pies es para caminar, ¿sí? Entonces eso no te permite caminar. Ujú. Eh, Vuelvo a repetir, real, virtual o simbólico. Cuando esto vos lo puedas sanar,
¿sí? Ese camino se abre y esa sequedad que vos sentís desaparece. O tal vez no desaparezca, porque es parte de la piel de tu pie que se ha formado y se ha quedado ahí, pero tampoco te moleste, ¿sí? Por eso digo, la descodificación biológica no hace desaparecer las cosas por arte de magia, hace que las cosas que te generaban dolor pierdan importancia, minimicen y terminan siendo, ¿sí? Prácticamente desaparecidas, y nosotros tenemos un cambio de vida, ¿sí? Entonces, digo, eso es importante, por eso digo, la valoración, ¿sí? Revisar la valoración en la acción de mamá hacia vos, ¿sí? A veces no es que no te quiera o no te ame, sino que no es demostrativa con sus acciones, no es demostrativa o no te da el valor que vos estás esperando, ser reconocida, mirada, ¿sí? Desde la acción. ¿Me expliqué? Sí, sí, es justo eso, te lo juro. Bueno, ahí tenés que trabajarlo, ¿sí? Eso tenés que trabajar. ¿Sabes qué tenés que hacer? Mira, para estos casos así, tenés que agarrar y hacer las cartas de sanación del linaje femenino por 21 días consecutivos. Entonces vos ahí te vas a liberar todo lo que tenés que decirle a la mamá, todo, todo, todo. Rompés, quemás y tirás durante 21 días consecutivos. Entonces eso te va a ayudar a sanar el linaje femenino con mamá, sanar ese vínculo con mamá, ¿sí? Y obviamente, si es posible, una silla vacía. Sí, yo a veces pienso que con el reconocimiento, ¿no? Justamente lo que decís vos, que no sea que está conmigo, que no me quiera ni nada, sino es que es así ya su forma de ser y es como así fueron con ella también. Claro, correcto, Entonces no le sale nada. claro, no le sale nada, Es tal esas cual. personas que te dan un abrazo, ¿viste? Y te palmea así como, bueno, y vos decís otra cosa, pero no le sale y hoy no la juzgo, ¿no? Pero por ahí digo, no sé, yo como mamá no soy así y digo, qué loco, ¿no? Cada uno lo que trae. Claro, por eso es importante que lo trabajes, ¿sí? Que para justamente poder liberarlo. Sí, 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 súper importante que sí, sí, y también, ¿no? Esto de decir, eh, no es que mamá no me quiera, no me ame, sino que mamá no tiene manera de demostrármelo, ¿sí? No tiene manera de, sí, pero porque ella también, seguramente. Recordad que antes a las mujeres no eran reconocidas ni vistas. Las mujeres eran para que estén en la cocina, criar los hijos y suplir las necesidades básicas del hombre y nada más. Hoy en día la mujer ha tomado un rol muy importante en la sociedad, ¿sí? Y ha cambiado su mirada, su conducta. Entonces eso también lleva a que estos cambios, ¿sí? A nuestro cerebro arcaico, que lo tenía tan arraigado de otra manera, le cueste también aceptar estos cambios, ¿sí? Entonces tal vez uno no acepta que el otro, uno no, o tal vez, no, la palabra no es correcta, sería eh, que no necesitas de un otro para sentirte valorada. Tenés que valorarte vos misma, porque sos un ser especial, único, repetible, con dones, todos tenemos dones, ¿sí? Entonces, sentite única desde ese lugar, sin necesidad también, ¿no?, de ser reconocida y valorada por el otro. Pero como somos seres biopsicosociales, necesitamos tener el sentido de pertenencia, ¿sí? Se hace a veces un poquito difícil esa contrariedad, ¿no? Entre lo que deseo, lo que tengo y lo que hago. Entonces es importante. Pero yo te recomiendo que hagas eso, Debo. Sanación de linaje por 21 días, linaje femenino. ¿Sí? Si querés, pues me lo pedís por privado, yo te lo paso la carta. Bueno, Pero sí, te la súper recomiendo. Va a ser 21 días trabajando en escribir la misma carta, pero la diferencia es que esa misma carta que vos estás escribiendo, al final vas a poner debajo, ¿sí?, lo que sentís en ese momento. Entonces, lo que va a cambiar es durante 21 días las distintas sensaciones emocionales que te transmite, ¿no? Simbólicamente hablar como mamá. Entonces, eso lo vas a ir trabajando y lo vas sanando. Y se sana, chicas. bueno, Sí, sí, se sana. Sí, 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 sí. bueno, Y se sana. Bueno, como dijimos, masculino acción contraria, femenino deseo. Eh,
Bueno, y las malformaciones, como los dedos pegados, hay que observar qué proyecto sentido transgeneracional. Hay gente que tiene el sexto dedo, hay gente que le faltan los dedos, ¿sí? Tiene todo que ver con justamente esto. El segundo y el tercer dedo, cuando hay un conflicto ahí, es porque hay una falta de comunicación entre los hermanos, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, chicas, hasta acá? Si Sí, no, conozco un nene que tiene 6 dedos. ¿Qué significado tiene? y un exceso de el más chiquito, ¿no? Sí, sí, sí. El territorio, marcaje de territorio, necesita marcar el territorio, necesita más fuerza para marcar el territorio con mamá. Ah, Siento que está no bien. tengo el amor con mamá, no sé, siento que que la pierdo, siento que no. ¿Me explico? Sí. Ujú. Entonces tengo que hacer más territorio para poder abarcar a mamá. Si no, mamá la pierdo, ¿sí? Ese es el famoso dedito cuando vas al baño que te lo chocas, o el que te queda entreabierto, ¿viste? Cuando vas así en la pata de la mesa y que vas con un grito en el cielo porque es dolorosa, ¿no? El golpe, eh, sí, es el territorio, está relacionado con el territorio. El territorio, el marcar el territorio, mi espacio, ¿sí? Y en este caso, con mamá. Ay, yo me vivía golpeando los dedos continuamente antes, ahora no, después de muchos años, hace poco que empecé a prestar atención y no lo hago más. Claro, sí, bueno, eso es bueno, porque si no el dedito pobrecito quedaba desfigurado, pero sí, todo es conflicto, es como el territorio, si ustedes se ponen, por ejemplo, el territorio también podría ser el espacio en el que yo quiero avanzar en la vida, ¿sí? Y mamá se interpone simbólicamente en el camino, ¿sí? Eso también, por eso digo, tiene que mucho que ver el relato de la consulta. ¿Me expliqué, Ceci? ¿Cómo? No te escuché, Sil. Es, por ejemplo, eh, es esto, a ver si me sale de vuelta lo que dije. Es la persona que se golpea el dedo chiquito, ¿sí? Puede ser también esto de querer avanzar, porque los pies son para avanzar, ¿sí? Y mamá está constantemente, ¿sí? Obstruyéndome con sus acciones, ¿sí? El camino, ¿sí? Para poder lograr esa expansión del terreno. Eh, Puede ser a nivel simbólico, ¿sí? Mm, sí, sí, igual no era solo el dedo chiquito, eran todos, y todos sabían cuando me levantaba yo a la noche porque era Sonar los una dedos, cosa que impresionante lo que me sonaban y con claro, mesas, sillas, cualquier cosa, era como que, no sé, continuo. claro. Y calculá que de que empecé con el instructorado de yoga, en Ujú. pandemia, ahí me di cuenta todos los cambios y eso fue uno de los cambios que hice. Uno de los cambios que hiciste, claro. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, tiene mucho que ver con eso, sí. Sí, y aparte, fíjate, las manos están relacionadas con el padre y los pies con la madre, ¿sí? Y hay personas que tienen conflicto, por ejemplo, en los pies y en las manos, ¿sí? Tiene un conflicto en el pie que está relacionado con la madre, por ejemplo, a nivel izquierdo, que puede ser los vínculos, la familia, todo eso, y tiene un conflicto en la mano derecha, que es, ¿no? La relación laboral con el exterior, ¿sí? Con las autoridades y con demás. Y vos decís, ¿qué tiene que ver la mano izquierda, perdón, derecha, con el pie izquierdo? Y mucho, tal vez esa mamá no lo deja avanzar, ¿sí? A esa persona en las relaciones laborales, porque se tiene que quedar a cuidarla, porque, ¿me explico lo que voy? Porque mamá no tiene miedo si no lo deja crecer, no deja tener un novio o novia, ¿sí? Entonces no puede generar un proyecto con sus colaterales. ¿Me explico lo que voy? Y ya que nombraste las manos antes, bueno, acordate que yo, bueno, siempre cociné, ¿no? Pero siempre vendí Sí, comida. Pero antes, cuando estaba en el negocio, o sea, por muchos años era como que no tenía sensibilidad y me vivía quemando las manos y los dedos.
Ajá. también. Ahora no. Ahora no, claro. Y porque vas trabajando toda esa energía. Eso es un corte de frentes, ¿sí? Aferentes y ferentes se llama. Eso lo vamos a ver, sí, es importante. Porque ahí va a detectar cuándo hay un corte de aferentes o eferentes, porque las manos frías, estabas en fase de estrés constantemente. Tiene mucho que ver eso, sí, sí, sí. Puede ser que estuvieses en una fase de estrés constantemente y te sentís hostil, ¿no? Entonces sentís que todo es hostil, ¿no? Y eso te genera mantener un estrés sostenido, ¿sí? Y cuando pasaba el peligro, viste, parece que tuviesen puesto un balde lleno de cemento encima, ¿sí? Entonces, la escucha activa es lo que a vos te va a determinar qué es lo que tenés que trabajar en puntualidad para el consultante. Bien, chicas, si no hay más Sí, preguntas. gracias. No, por favor, llegamos hasta aquí. Así que el viernes próximo hay práctica, el miércoles próximo nos vemos. Yo no tengo problema, eso después lo terminan ustedes, porque es el Día del Trabajador. ¿Sí? Entonces ustedes van a determinar, no hay ningún inconveniente. Si quieren clase, hacemos clase. Si no, descansan y se corre una fecha más. Siempre recuerden que cuando es así, las fechas se recuperan. Bien, si no hay más preguntas, chicas, gracias infinitas, infinitas, infinitas. Gracias Lucy, Gra, Débora, Ceci, y nos vemos en la próxima clase. ¿Sí? Nos vemos. Les agradezco mucho. Cariño, chicas. Un beso enorme. Chao, chao. Gracias, Gracias. Lili. Gracias, un beso. Gracias, Lucy. Cariño, mi amor. Un beso a todas. Gracias, Debo, Ceci, Gra. Nos vemos.